Hola, ¿qué tal? Eh, Quiero hacer un video explicando lo que es una visión muy personal sobre lo que sería la mal llamada línea de tiempo en la saga de Terminator. Ajá. Y digo mal llamada porque considero que se ha inculcado una mala idea sobre cómo funciona el viaje en el tiempo y los efectos de los cambios que se pudieran generar en el pasado hacia el futuro. Eh, Digo que pienso yo que línea de tiempo es un mal término porque eh, la gente piensa que a raíz de un cambio en la línea temporal, bueno, más bien un cambio en la historia, se crearía otra historia aparte, alterna, pero que existen las dos, o tres, cuatro, las que sean, ¿no? Y yo considero que eso es una tontería. Y antes de explicar lo que voy a explicar, quiero dejar en claro cuál es la concepción del tiempo que yo tengo y que pienso que debe de ser como realmente funciona. ¿Cómo es esto? Eh, Películas como Volver al Futuro, Looper o Time Cop postulan que si tú cambias algo inmediatamente en el futuro, el cambio ya se manifestó y te puede repercutir a ti directamente si ese cambio tiene algo que ver contigo, como por ejemplo matar a tu papá o algo así, ¿no? La manera en la que yo lo veo, y creo que es mucho más coherente, es que el tiempo avanza a, a su ritmo o a su velocidad. No voy a entrar en detalles de astrofísica como en la película de esta de Nolan. Bueno, de que van a otro lugar y el tiempo corría mucho más despacio ahí. No me voy a meter en eso. Me refiero a que el tiempo avanza a su ritmo. Entonces, vamos a decir que uno viaja 5 minutos al pasado, hace un cambio y regresas inmediatamente a tu tiempo. Ese cambio no ha sucedido. Tu realidad sigue exactamente como tú la dejaste. Ese cambio hace 5 minutos, tendrán que transcurrir esos 5 minutos para que ese cambio llegue a manifestarse a tu tiempo, pero tú ya te moviste 5 minutos hacia adelante, como si fueras en un tren y te movieras entre vagones, vamos a decir, ¿no? Cada vagón sería un minuto, por decir. Entonces, tú tendrías que quedarte en un mismo punto, el tiempo va avanzando y por lo tanto te va alcanzando ese cambio que hiciste hace 5 minutos en 5 minutos después. Y así es como se iría sobreescribiendo la historia sobre la historia ya escrita o ya transcurrida. Por eso es que yo les llamo corridas de tiempo. Cada vez que el tiempo transcurre y va sobreescribiendo esos cambios sobre la historia que ya estaba, el tiempo corre. Entonces les llamo yo corridas de tiempo. ¿Ok? Ahora, una vez explicado ese principio, quiero explicar esto. Estos serían los hechos de la saga de Terminator, pero quiero aclarar que la película de Terminator 1 que nosotros vimos es la tercera corrida, ¿ok? Entonces, para que se dieran los hechos como se dieron en la película, tienen que haber ocurrido forzosamente dos corridas mínimo anteriormente, y es lo que voy a explicar. Esto no se basa en ninguna... bueno, yo me estoy basando únicamente en las películas. Únicamente, no en cómics, en novelas, en entrevistas con James Cameron. No me estoy basando en nada. Eso únicamente lo que nosotros vemos en las películas, ¿ok? Entonces, esto empezaría en 1984. Recuerden que esta no es la historia de la película. Esto es una teoría mía sobre cómo tenían que haber sucedido las cosas. Ok, recordemos que cuando empieza esta película, la historia, pues, Sarah Connor iba a salir ese día de fiesta, ¿no?
algún bar o lo que fuera, y se fue sola. Entonces, supongo que esa noche o en algún día subsecuente, pero tiene que haber sido en esas fechas, conoció a alguien en ese bar con quien inició una relación y finalmente quedó embarazada, ¿no? Puede haber sido esa misma noche, puede haber sido después, pero quedó embarazada. Entonces es el primer hecho. Sarah Connor queda embarazada. ¿De quién? No lo sabemos, no sabemos cómo se llame, pero el caso es que quedó embarazada. Y 9 meses después, en 1985, nace John, al que vamos a llamar John 1. ¿Ok? John Connor 1. Y luego ya en 1997 sucede el día del juicio, el 29 de agosto. Y eventualmente, bueno, inicia la guerra y ya John Connor se convierte en el líder de la resistencia, etc. Aquí hay un dato que extraigo de lo que comenta Kyle Reese. Se crea el T-800 en el año 2014. ¿Por qué lo sé? Bueno, ¿por qué lo menciona? Porque cuando él está explicando a Sarah que el Terminator es un robot recubierto de piel, etcétera, ella le dice, eso no existe. Le dice, no ahorita, pero en 30 años sí. Entonces del 84, 30 años después es 2014. Ok. Y luego ya llegamos a 2029. Entonces John Connor, como líder de la resistencia, envía a Kyle Reese al pasado a proteger a su madre. Pero pongo aquí al azar. ¿Por qué al azar? Bueno, pues porque primero no era su padre. Su padre era otro, que no sé, igual lo abandonó. O no sé, John Connor 1 tuvo que haberse metido al ejército, ya sea porque tenía muchas ganas de ser un soldado, o su padre originalmente era un soldado y se metió también al ejército. Y de ahí obtiene sus conocimientos y habilidades para guiar una resistencia y vencer a las máquinas. Recordemos que Kyle Reese le cuenta la historia rápidamente a Sarah y le dice que ya en 2029 la resistencia estaba a punto de vencer a Skynet. Ya había, como dice él, ya habían destruido sus sistemas de defensas y ya habían llegado al núcleo central de lo que era Skynet para destruirlo. Entonces, la patada de ahogado que tira Skynet es mandar al Terminator a matar a Sarah Connor para que no nazca John, ¿no? Una lógica, bueno, un poquito absurda, pero dentro de la historia tiene lógica. Dentro de la historia es lo que le hubiera funcionado, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas no hubiera evitado ser destruida, pero se hubiera sobrescrito otra historia en la que Skynet podría haber ganado, pero luego explicaré por qué no. Bueno, entonces manda a Kyle Reese pues porque era el mejor candidato, porque era la única opción, porque era un voluntario, por lo que haya sido, era su más allegado y le tenía confianza, por lo que haya sido, pero lo envió a él, ¿no? Entonces lo envía al pasado, la resistencia manda a Kyle Reese y Skynet manda el T-800. Okay, entonces, al regresar a 1984, aquí se empieza a sobreescribir la historia porque ya hay cambios. Entonces aquí vamos a pasar aquí a la segunda corrida de tiempo. 1984 inicia y aquí ya empiezan los cambios. Sarah más Kyle da como resultado John 2. Ya, ese es solo hay dos Johns, ¿no? Ok, en esta... quieta. En esta corrida de tiempo, ya Sarah ya pasó por el sustito del Terminator que la correteó y ya sabe que va a tener un hijo, que va a ser el líder de la resistencia en el futuro, bla, bla, bla. Y es donde le toman la foto, la Polaroid. Ok, en la corrida anterior esa foto no existía. Ok, en la foto en la que ella está pensando en lo que va a pasar y la tormenta que se avecina, como dice, ¿no? Ok, entonces en 1985 nace John Connor 2, que es el que nosotros conocemos. Ok, llega el día del juicio, 29 de agosto de 1997. Y de igual manera crean el T-800 en 2014. Y llegando a 2029, John Connor envía a Kyle Reese, ahora sí su padre, porque él sabe esto porque Sarah se lo cuenta y pues ya, tu papá fue alguien que tú enviaste del futuro y pues aquí estás, ¿no? Entonces pues él, porque él podía haber sido un militar, pero no sabía
sobre física cuántica y viajes en el tiempo, ¿no? Entonces él, en su lógica dice, lo tengo que enviar a él, bueno, porque ya lo hice una vez y porque además es mi padre, ¿no? Y en su lógica, si no lo mando, no voy a nacer, pero lo que no se puso a pensar es que, bueno, lo que ya expliqué, ¿no? Que originalmente no pudo haber sido su padre porque Kyle Reese nació después que él. Entonces, es ahí donde, insisto, las paradojas de tiempo no existen. Ok, entonces, lo envía una vez más en la segunda corrida de tiempo y entonces al enviar una vez más a Kyle Reese, la Resistencia y Skynet al T-800 a 1984 se crean otra vez cambios, entonces se empieza a sobreescribir la historia sobre esta segunda corrida, entonces empieza esta tercera corrida de tiempo. Y aquí ya es Terminator 1, la que nosotros vimos y conocemos. Entonces, aquí no cambia el primer suceso, que es Sarah más Kyle, dan como resultado a John Connor, ¿no? Y es el mismo John 2. Ok, se repite lo de la foto, igual le toman la foto a Sarah, que pues es la que le da John a él ya desde la segunda corrida, sabiendo que es su padre. Y él, en esta segunda corrida, ya va enamorado de Sarah Connor. En la primera no, pero bueno, se enamoraron de todas formas, ¿no? Entonces, bueno, en esta tercera corrida, que es en la que ya estamos, igual se toman la fotografía. En 1985 nace John 2. Ok. Y a Sarah Connor en 1995 ya la tienen eh, pues prisionera en el hospital de Pescadero. Y aquí hay algo importante, lo del sueño que ella tiene. El sueño que ella tiene eh, acerca de la explosión nuclear y cómo inicia la guerra, ¿no? Bueno, recordemos que Sarah se nos deja ver en la historia que ella tiene sueños premonitorios. Bueno, desde la primera, ¿no? Cuando sueña con lo del Terminator que ataca la base esta rebelde. Inclusive es donde se quema la foto. Ella empieza a tener sueños premonitorios. Y aquí está la sugerencia de que también tenía sueños acerca de realidades, o bueno, realidades alternas o hechos que podrían haber sucedido o que en la otra corrida sucedieron. Porque recordemos que cuando ella está en el hospital y sueña sobre la explosión nuclear, ella se asoma a un parque, están niños jugando, de la fregada, y se ve a ella misma cuidando a un niño chiquito que pues es John, pero ella está con un vestido, con un peinado ochentero. Es otra Sarah, es la Sarah de la primera corrida, la Sarah que no pasó por traumas, que no conoció ni siquiera a los Terminators, ni a Kyle. O sea, ese hijo que tiene ahí es hijo del primer padre, que posiblemente también la haya abandonado, porque pues nunca se ve al padre en ese sueño. Y tal vez por ese abandono John decidió meterse al ejército. No lo sabemos. Ok, entonces ella queda ahí recluida en Pescadero y igual en 1997 sucede el día del juicio. Ok, una vez más el dato de que en 2014 se crea el modelo del T-800. Ok, y en 2025 la Resistencia captura y John reprograma un T-800, que es el que conocemos en Terminator 2. ¿Cómo sabemos esto? Porque eso se lo dice el mismo Terminator a John, siendo un niño. Le dice, en 1995 le dice, en 30 años tú me reprogramaste y me enviaste al pasado. Ok, entonces, después de esto, llegamos a 2029 y John envía a Kyle, una vez más ya sabiendo que es su padre. Ya le había dado la foto, la cual ya estaba quemada también, pero Kyle ya va enamorado de Sarah Connor. Ok, entonces en este envío hacia el pasado, aquí las cosas ya cambiaron. Del inicio en el que era muy simple, ¿no? La guerra y triunfaron y casi destruyen a Skynet y mandan los guerreros al pasado. Aquí ya vamos en una tercera corrida. Entonces en esta corrida las cosas fueron un poco distintas. La Resistencia mandó a Kyle Reese en 1984 y Skynet al T-800. Y la Resistencia mandó al T-800 que capturaron en 2025 a 1995. Y Skynet manda el T-1000, que es el que todos conocemos, que se hace como líquido,
y a un T-800 también en 1995. ¿Qué pasa con este T-800? Este es el que en Dark Fate mata a John. Digo, espero que no sea un spoiler, ¿verdad? Tuvo que haber sido así. Ok, entonces, al enviar a estos soldados aquí y empezar a crear cambios, entonces se crea otra corrida de tiempo. Esa es Terminator 2, que empieza aquí abajo, que ya es la cuarta. Entonces, a raíz de estos viajeros en el tiempo, se crean otros cambios. Y entonces destruyen Cyberdyne. Y todos estos cambios de la tercera, estos hechos de la tercera corrida, cambian o desaparecen. Vamos a decir, simplemente cambia la historia y se sobreescribe de otra manera. Entonces, al destruir Cyberdyne, ya no hay día del juicio en 1997. Y en 1998, el T-800 que mandaron a 1995 encuentra a John en Guatemala, ¿no? Me parece. Y lo mata. Que creo que la muerte de John tal vez ya era irrelevante. Pero no lo sabemos porque eventualmente sí hay una guerra. Bueno, en 2020, pasamos por 2020. Y entonces en algún momento crean y activan esta inteligencia artificial que se llama Legion. No sabemos en qué año, porque no se menciona. Y al poco pues empieza la guerra, que tampoco sabemos en qué año. Y finalmente en 2042, Dani, la nueva líder de la resistencia, envía a Grace y Legion, antiguamente Skynet, envía al Rev-9 a 2020. Y ahí es donde puede surgir otra película. A raíz de los hechos que cambien a partir de aquí. Y ahí se nos tendría que explicar cuándo empezó la guerra y todo eso. Bueno, entonces, en estas películas se utilizan mucho dos conceptos que voy a explicar rápidamente. Uno es el predeterminismo y otro es el libre albedrío. El predeterminismo nos dice que, número uno, Sarah iba a terminar embarazada, ya fuera del desconocido o de Kyle Reese, pero iba a tener un hijo. Ok, y también nos dice que iba a haber una guerra o este día del juicio. Ok, ¿qué sucede? Que cuando destruyen Cyberdyne, lo único que hicieron es postergarlo. Y bueno, cambió el nombre de la inteligencia artificial, pero fue lo mismo. Ok, entonces, inevitablemente Sarah se iba a embarazar, iba a haber una guerra, e inevitablemente iban a ganar esa guerra los humanos, porque inicialmente así es, y no importa todo lo que suceda y los intentos que se hagan, siempre terminan mandando, sobre todo la inteligencia artificial, termina mandando guerreros al pasado para evitar perder la guerra. Pero, a pesar de existir este predeterminismo, existe el libre albedrío. Y el libre albedrío, ¿qué fue lo que causó? Pues, número uno, pues los viajes o sea, que mandaron a alguien en el tiempo. Y este libre albedrío hace que cambie el padre de John por Kyle. Hace que se prevenga la guerra cuando ella decide destruir Cyberdyne. Y también que a pesar de haber matado, bueno, eso sería predeterminismo, que a pesar de haber matado al supuesto líder, porque John podría haber sido también el líder, aunque la guerra empezara después, iba a haber un líder de la resistencia, ya fuera John, ya fuera Dani, podría haber sido cualquier otra persona, por necesidad y por predeterminismo, así es. Pero se ve cómo se contraponen el predeterminismo y el libre albedrío. Pero hay cosas inevitables que solo se pueden postergar, como fue la guerra. De la misma manera en que Skynet o Legion no puede evitar perder la guerra. Se me hace muy interesante porque pues eso lo vemos en nuestras vidas, aunque hay gente que piensa que todo está escrito, y hay gente que piensa que ellos mismos determinan su destino, y ambos están bien y ambos están mal. Bueno, pues esto es lo que yo quería plasmar y explicar, porque se me hace muy absurda la historia en la que mandas al pasado a tu padre porque ya sabes que es tu padre y si no, no vas a nacer. No,
realmente las paradojas de tiempo no pueden existir, pues. Es ilógico y es imposible en su origen. Entonces, esto creo que lo explica cómo funciona el tiempo y cómo realmente hubiera sido esta historia. Y se me hace muy interesante pensar que realmente nosotros no estamos viendo el inicio de la historia, sino ya la tercera corrida de tiempo. Y en fin, cómo van cambiando las cosas y cómo ya les expliqué. En fin, bueno, pues espero haberme dado a entender y espero este video le haya gustado a alguien y si les gusta, por favor comentarlo. Muchísimas gracias.